Ya listo. Ok, entonces ahí podemos observar, me indica. Sí, Se observa. Ok, muy bien, listo. Ok, chicos, muy buenos días. Vamos a arrancar el día de hoy o esta semana. Vamos ya a introducirnos a un nuevo grupo de compuestos orgánicos. Recuerden que el trimestre pasado estuvimos viendo lo que eran los compuestos oxigenados. Ya la semana pasada hicimos un repaso de aquellos compuestos oxigenados que eran aquellos, valga la redundancia, compuestos orgánicos que dentro de su estructura íbamos a encontrar a uno o dos átomos o más átomos de oxígeno, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ingresar a estos nuevos grupos, que son los compuestos nitrogenados, que su palabra lo dice, son aquellos compuestos que contienen carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y en ciertas ocasiones vamos a encontrar al oxígeno, pero principalmente aquí en la estrella, o por decirlo así, el principal, el elemento estrella principal dentro de estos compuestos orgánicos es el nitrógeno. Entonces, por eso el nombre de compuestos nitrogenados. ¿Ya? Entonces, vamos a arrancar con este grupo. ¿Qué es lo que nos dice estos compuestos? Dices, las funciones nitrogenadas se caracterizan porque a partir de la molécula del amoníaco, aquí está el amoníaco, es el NH3, que tenemos que es el nitrógeno, con 3 átomos de hidrógeno, el amoníaco, se puede obtener los principales compuestos nitrogenados. Entonces, hay un poco lo que es el concepto. Los principales compuestos y más estudiados son las aminas y las amidas. Esta semana vamos solo a estudiar las aminas. ¿Qué son las aminas? Resultan de sustituir uno o más hidrógenos del amoníaco por radicales alquilos. ¿Qué eran los radicales alquilos? A ver, recordemos. ¿Quién me dice? Que eran radicales alquilo. A ver, ¿qué eran radicales alquilo? A ver, ¿qué eran? Una molécula derivada. ¿Ya? ¿Por qué se caracterizaba? ¿Qué tenía? ¿Qué era? A ver, ¿qué eran radicales? A ver, ¿qué más? A ver, Es una entidad molecular. ¿ya? ¿Cuál era la terminación de los radicales alquilos? ¿Con qué terminaban? Si les digo, los alcanos terminan en ano, los alquenos terminan en eno, los alquinos terminan en inos. Los radicales alquilos, ¿en qué terminaban? Hilo. Ajá, hilo, ¿o cuál más? Uno era el hilo y el otro, Ano y por hilo. no. Los anos eran los alcanos. Solamente aquí los radicales. Terminaban en hilo y el otro, si le quitamos la O, ¿cómo quedaría? Quitémosle la O. En il, muy bien, recuerden, no nos olvidemos. Los radicales alquilos son aquellos compuestos que salen o no están dentro de una cadena principal, sino que están fuera de esto como ramificaciones, cuya terminación es il o hilo. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? A ver, un radical que se acuerden, un radical alquilo.
¿Quién? El nombre. Un ejemplo. Metilo. El metilo o el metil. Muy bien. El metilo o también conocido como metil. Cualquiera de las dos es válida. Metil o metilo. Entonces, esos son los radicales alquilo. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué pasa con el amoníaco? Recordemos, como vimos ahorita, el amoníaco, su estructura es esta. Es NH3. O si lo vamos con lo que es la fórmula semidesarrollada, perdón, desarrollada, es esta. Ya, tiene estas, tiene 3 átomos de hidrógeno, NH3. ¿Qué pasa con las aminas? Las aminas son aquellos que van a reemplazar una de estas o las tres, los tres enlaces por radicales. Ya, esas son las aminas, son aquellas que vamos a encontrar que va a sustituir aquellos hidrógenos por un radical alquilo, o pueden ser los 3 hidrógenos, ¿va? Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de las aminas. Tenemos las propiedades físicas y las propiedades químicas. A ver, Jiménez, leamos las propiedades físicas. Por favor. Ya, ok. Las propiedades físicas. ¿Sí me escuchas? Sí. Ya, la amina con un átomo de carbono es gaseosa. Las aminas que tienen de 2 a 11 átomos de carbono son líquidas y las demás sólidas. El punto de ebullición aumenta con el número de carbonos que tenga la sustancia. Las primeras son muy solubles en agua y luego va disminuyendo con la cantidad de átomos de carbono. Muy bien, listo. A ver, Escobar, las propiedades químicas. Propiedades químicas. Combustión. Las aminas, a diferencia del amoníaco, arden en presencia de oxígeno por tener átomos de carbono. Poseen un leve carácter ácido en la solución acuosa. Muy bien, excelente. Entonces tenemos dentro de las propiedades físicas, nos vemos ya en cuanto a su estado, que quiere decir que la amina que solamente va a tener un átomo de carbono, es decir, la metilamina, vamos a encontrarla en estado gaseoso. De la amina de que tiene 2 a 11 átomos de carbono, su estado va a estar en estado líquido. Y a partir de la 12ª van a estar en estado sólido. Entonces, es una de las características. Y como vemos que a medida que aumenta el número de carbonos, su punto de ebullición también va aumentando. ¿Por qué? Porque al tener más carbono, esto hace que en presencia del oxígeno sea más, sería comburente, algo así la palabra sería, que es decir, que arda con mayor facilidad por la presencia del carbono. Pues a medida que la molécula tenga más átomos de carbono, esta va a tener los puntos de ebullición mucho más altos, que esto va de la mano con la propiedad química de la combustión, porque el amoníaco por así solo, que vemos que es el NH3, no es tan comburente, o sea, no es tan propenso a tener altos puntos de ebullición. Pero las aminas, al tener cantidades de carbono en su molécula, estas tienden a ser más, serían inflamables, su punto de ebullición va a aumentar. Luego tenemos que dice que las primeras son muy solubles, es decir, las primeras aminas, que vamos a decir, las que a medida que va aumentando su cantidad de carbonos, estas van a poder diluirse en lo que es el agua. Pero a medida, de aquí, esto de aquí va disminuyendo a medida que las moléculas de carbono va aumentando. Entonces, los primeros aminas son fáciles de diluirse, pero a medida que estas se van incrementando, es decir, vamos a tener más cantidad de carbonos, ya va a ser muy difícil que estas tengan esa capacidad de dilución, ¿verdad? Y esto al tener digamos, a poseer carbono, hidrógeno, nitrógeno, se va a convertir un poquito a lo que es ligeramente ácido, ¿verdad? No es del todo ácida, pero sí va a tener ciertas características de lo que es los
ácido. Por eso dice leve carácter ácido, debido a los elementos que éste posee. Entonces ahí tenemos los que son propiedades físicas y químicas. En cuanto a sus usos, ¿qué podemos decir, Lor? Leamos. Usos. Las aminas son parte de los alcaloides, son compuestos complejos que se encuentran en las plantas. Algunos de ellos son la morfina y la nicotina. Algunas aminas son biológicamente importantes como la adrenalina y la noradrenalina. Las aminas secundarias se encuentran en las carnes y los pescados o en el humo del tabaco, nicotina. Muy bien, excelente. Entonces vemos algunos de estos usos de estos compuestos, lo vamos a encontrar en diversas partes de lo que es nuestra vida cotidiana o industria. En lo que es la elaboración de colorantes, va a estar muy presente lo que es el aditivo de ciertas aminas. En cuanto a los fármacos y drogas, vamos a encontrar que la mayoría de antidepresivos van a estar compuestos por algún tipo de amina. Tenemos lo que son los analgésicos que ayudan a disminuir el dolor, que se le llama los opiáceos, opiáceos, de lo que como la morfina, la codeína y la heroína. Estos son aminas que son de aminas terciarias y la vamos a encontrar dentro de este grupo. Tenemos algunos, como le iba indicando, la mayoría de las aminas vamos a encontrar las que sirven para eso, calmar el dolor, para tratar lo que son las depresiones, ansiedades, etcétera. Para lo que es el tratamiento de los gases, es decir, para lo que es tratamiento de lo que es emisiones de CO2, de ácido, de lo que es sulfuro de hidrógeno, de lo que es el dióxido de carbono, también se va a utilizar lo que es el diglicolamina, que es un importante químico para poder tratar o disminuir lo que son los contaminantes hacia la atmósfera. En las industrias del caucho y lo que es la industria agrícola, donde lo que es la elaboración de algunos químicos como los herbicidas, fungicidas, insecticidas y biocidas. Entonces vamos a encontrar que el uso de las aminas es una amplia variedad en cuanto a diferentes tipos de industria. Y algunas aminas secundarias las encontramos en nuestra dieta diaria. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos de los alimentos que consumimos, como las carnes de res, lo que son los pescados, algunos de lo que son tipos de vegetales, vamos a encontrar lo que son las aminas. Luego tenemos la clasificación. Tenemos que las aminas se clasifican según la cantidad de hidrógenos que reemplace. Tenemos cuando reemplaza solamente un átomo de hidrógeno, a estas se les conoce como aminas primarias. Cuando hay dos reemplazos de dos moléculas de hidrógeno, vamos a ver que son aminas secundarias. Y cuando reemplaza sus tres moléculas de hidrógenos en lo que es el amoníaco, se le denomina aminas terciario, amina primaria, secundaria y terciaria, siendo la amina primaria la más fácil de nombrar. Luego tenemos en cuanto a su nomenclatura, como les indicaba, la parte de lo que es nombrar a los compuestos. Recuerde, cuando hablamos de nomenclatura en cualquier ámbito, nomenclatura quiere decir la forma en cómo se va a nombrar un determinado compuesto, las reglas, etcétera, ¿verdad? Y que siguiendo los pasos de los anteriores compuestos, se van a dar cuenta que no cambia mucho y que siempre vamos a tener en cuenta la tablita que yo les di al principio, que es de la cantidad de carbonos que tiene un compuesto orgánico, que lo vamos a seguir utilizando. Entonces, para lo que es una amina primaria, se nombra añadiendo el nombre del radical más el sufijo amina. Como tenemos aquí el ejemplo, tenemos el radical metil unido a lo que es el grupo funcional de la amina, quedaría metilamina. Simple y sencillo. Nombre del radical terminado en amina, metilamina. O nombre del radical con la palabra amina junto, metilamina. ¿Qué pasa con las aminas secundarias y terciarias? Ahí un poquito ya sube el nivel.
Nos dice que si un radical se repite, se utilizan los prefijos di o tri. Ya sabemos eso. Aunque frecuentemente y para evitar confusiones, se escoge el radical mayor y los demás se nombran anteponiendo una N para indicar que están unidos al átomo de nitrógeno. Entonces, cuando se reemplaza 2 o 3 hidrógenos de lo que es el amoníaco, siempre se va a darnos cuenta que si se toma como cadena principal, por así decirlo, porque siguen siendo radicales, al que tenga mayor número de carbonos. En este caso y en este ejemplo tenemos el radical metil, el radical etil y el radical propil. ¿Cuál es el de esos tres radicales? ¿Cuál es el que tiene mayor cantidad de hidrógeno, de carbonos? ¿Propil, etil o metil? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿cuál? Etil. Tenemos, a ver, ¿cuál, Vergara? Etil. No. Le digo, metil, etil y propil. ¿Cuál tiene más carbonos? ¿El etil cuántos carbonos tiene? Los voy a mandar a repetir esa tablita unas 10 veces. A ver. A ver, el etil, ¿cuántos carbonos tiene? Etil. 2. 4 Ya, muy carbonos. bien. Listo. Etil tiene 2. Metil, ¿cuántos carbonos tiene? 4 carbonos. Metil, 1. 1. Un Muy solo bien. carbono. ¿Y el propil? Pro. 4. Los voy a mandar a repetir la tabla. A ver, propil. Pro, el sufijo pro. No, espérate. ¿Cuántos carbonos tiene el propil? 4. 3. 3. 3. 3. Propil, pro es de 3. A ver, met 1, ed 2, pro 3, but 4, pen 5, ex 6, ep 7, op 8, nop 9, d 10. Ahí ve ahí a esos cantidad de esos prefijos según la cantidad de carbono es que se le añaden las terminaciones de los diferentes compuestos. Si hablamos de radicales, obviamente lleva el il o hilo. Si hablamos de alcanos, alquenos o alquinos, se le añade el ano, el eno o el ino, ¿verdad? Entonces, sí, recordemos eso, chicos. La cantidad de carbonos, según la cantidad de carbonos, hay un prefijo. Para que se le haga un poquito más fácil, podemos poner número de carbonos. Ya. Y acá le podemos poner el prefijo, sí, o sufijo, prefijo, creo que sí, prefijo, el prefijo, ¿verdad? Y acá va la terminación dependiendo de lo que se utilice. En este caso estamos viendo lo que son radicales. Entonces, si tenemos aquí, vamos hasta el 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Entonces, estos son los números de carbonos que vamos a encontrar. Entonces, el prefijo sería, si hablamos de 1, ¿cuál era el 1? ¿Quién les voy a tomar la lección? Prefijo para un carbón. Metil. Solo el prefijo. Ah, Met. Para 2 carbonos. Para 3. Pro. ¿Ya? Para 4. Para 5. Pen. Para 6. Para 7. Para 8. Para 9. Y para 10. ¿Verdad? Entonces, este es número de carbono, su prefijo. Si estamos hablando de lo que son los radicales alquilo, obviamente su terminación va a ser il o hilo. Puede ser un metil, etil, propil, butil, pentil, exil, heptil, octil, nonil, desil. O metilo, etilo, propilo, butilo, pentilo, exilo, heptilo, octilo, nonino, decilo. Entonces, eso con los radicales alquilo, que es lo que estamos viendo ahorita. Radicales alquilo. Entonces, ojo con esto, que esto de aquí fue lo primerito que vimos al inicio del primer trimestre cuando ingresamos a los hidrocarburos. Fue lo primerito que vimos y le dije, traten de acordárselo, aprendérsela, porque de aquí en adelante lo vamos a estar utilizando. ¿Ya? Entonces sí traten de aprenderse. Entonces ahí tenemos el número de carbonos con su respectivo prefijo y su terminación, que estamos viendo nosotros radicales alquilo, termina en il o en il. Ahora sí, regresemos a la clase. Vamos, entonces tenemos aquí un metil, un etil y un propil. De esos 3 radicales, ¿cuál tiene mayor cantidad de carbono? ¿Qué radical? El décimo. Más carbono, usted está diciendo, ¿verdad? Más Claro, carbono. ¿cuál tiene más carbono? ¿El etil, el metil o el propil? Ah, ya, el propil. El propil, excelente. Entonces, al propil se lo toma como cadena principal y al etil y el metil como radical. Y siguiendo los pasos que hemos estado viendo anteriormente, se los nombra por orden alfabético, pero se les antepone la letra N mayúscula porque eso nos indica que está saliendo del nitrógeno. Entonces ponemos N-etil, N-metil, propil, amina. No se olviden de la terminación amina, que es lo que estamos viendo. Amina sin S, solo amina. Recuerden, el grupo funcional se llama aminas, pero el compuesto lleva amina nomás, sin S. Entonces, ahí con lo que son aminas secundarias y terciarias. ¿Qué más podemos encontrar? Dice, cuando las aminas primarias no forman parte de la cadena principal, se nombran como sustituyentes de la cadena carbonada con su correspondiente número localizador y el prefijo amino. Es decir, cuando ya la amina no forma parte de una cadena principal, sino que los vamos a formar, la vamos viendo como lo que es un sustituyente. Entonces aquí tenemos lo que es un compuesto aldehído, que es un grupo de los grupos funcionales de los compuestos oxigenados. Tenemos un aldehído. Entonces, el aldehído, que su cadena principal es el propano, tenemos 1, 2, 3, como tenemos que es un aldehído, termina en oico, tenemos un ácido propanoico. Lo que se hace es poner la palabra ácido, de dónde sale la amina, en este caso como es radical pasa a ser amino, es decir que de hembra pasa a ser macho, ya, pongámosle para que entendamos. Se hace amino y se pone ácido 2-amino
propanoico. Sin amina simplemente es el ácido propanoico, ¿verdad? Pero como dentro de lo que es este compuesto está lo que es el grupo funcional amina, se le pone 2-amino propanoico. Ácido 2-amino propanoico. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de una cadena principal vamos a encontrar este grupo funcional de las aminas dentro de esa cadena principal, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Se le pone lo que es el vocablo asa. Es decir, que se pone exactamente lo mismo que hay, pero se le pone el vocablo asa. Entonces tenemos que hay 2,4,6 triasa hectano. Es decir, que hay 3 veces se repite lo que es el grupo funcional amina y se termina con la palabra de la cadena principal. Sería 2,4,6 triasa hectano. Y por último nos dice que los N que no forman parte de la cadena principal se nombran como amino, aminofemetil, metilamino, etc. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice 2-amino, 3-aminometil, 5-metilamino, 1,6 hexano diamino. Entonces ahí con la nomenclatura. Entonces ahora nos vamos a hacerla en lo que es para poder entenderlo. Entonces tenemos tres como que se llama, tres clases de aminas. Tenemos aminas primarias, secundarias y terciarias. Entonces vamos con lo que es la nomenclatura de la amina primaria. Entonces, la amina primaria, recordemos que es aquella, tenemos lo que es lo que es el amoníaco, cuya fórmula es NH3, la cual quitamos un hidrógeno para ponerle un sustituyente, que en este caso sería un radical alquilo, ¿verdad? Entonces, vamos con eso, con las aminas primarias. Déjenme poner aquí rojo, aquí negro. Ya, listo. Entonces vamos con lo que es amina primaria. La más fácil. Ya. Ahí. ¿Cómo se llama esa amina? Ahí, ¿cómo se llamaría? Si lo vamos a ver por separado, tenemos aquí el nombre de este radical y esto recordemos que es el grupo funcional amina. Entonces, esto es la amina y este es el grupo, el radical. ¿Cómo se llamaría este? Radical metil. Muy Metil. bien, este es el radical metil. Muy bien. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo se llamaría este compuesto? Solamente uno de los dos. Esto más esto. ¿Cómo se llamaría? Unamos este nombre y este nombre. Se llamaría metilanamina, algo así. Metilamina. Metilamina. Ajá. Ajá, muy bien, excelente. Metilamina. Entonces, este es nuestro primer compuesto, el metilamina. Es una amina primaria. Solamente está sustituyendo un solo átomo de hidrógeno. Vamos con otro más. A ver, tenemos... Ya. ¿Cómo se llamaría ese?
A ver, ¿cómo se llamaría ese? Butilamina. Ajá, butilamina. No, ¿qué dice? Butilamina. Un etanoamina. No, solo butilamina. Ese. Butilamina. Así sencillo, facilito. Entonces, las aminas primarias, si se dan cuenta, el nombrarla es sumamente fácil. Solamente nombramos lo que es el radical más la terminación amina. ¿Ya? Entonces, vamos con otro ejemplo. A ver. A ver, vamos a recordar un poquito. A ver. Entonces, tenemos aquí el NH2. Ay. ¿Ya? Tenemos su enlace y tenemos ya. Ahí, ¿cómo se llamaría ese compuesto? Pentanima. ¿Cómo? A ver, identifiquemos el Pentamina. radical. Identifiquemos el radical. Este radical, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama este radical? Si contamos, ¿cuántos lados tiene? Tiene 5. Ya, ¿y esos 5 Sí. lados qué representan? Es el quinto, que es ¿Qué representa esos 5 lados? que es pentano, que son 5 carbonos. ¿Verdad? Ya, son 5 carbonos pentanos. Pentano. Pero, ¿qué está formando? ¿Qué es eso? Un Ciclo. ciclo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría? Ciclo. Ciclopenteno. Pentano, ajá. No, a ver. Primero, que penteno es doble enlace. Aquí en doble enlace no hay. Segundo, es un radical. ¿Cómo sería entonces? Ciclo. Amino, no. No, Amino. solo estamos con el radical. ¿Cómo se llama ese radical? Ciclo. Tiene 5 lados. 5 carbonos. Ciclopentano. Pero es un radical, no es pentano. ¿Cómo terminan los radicales? En hilo. Ya, en hil o hilo. Entonces, ¿cómo sería? Ciclo. Vamos, ustedes pueden, sí pueden. Yo sé que pueden. Ciclo. A ver. Ciclo. Ciclo. Ya dijeron el nombre que es. Me dijeron pentano, pero yo les dije que no es pentano porque es un radical. Solamente Ciclopentil. ¿Cuánto? Ciclopentil. Excelente, ciclopentil. Solamente tenían que cambiar el ano por il. Ciclopentil. Ciclopentil. Muy bien, entonces ahí tenemos un ciclopentil. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Ya sabiendo el nombre del radical.
Pentil-amida. Ajá, ciclopentilamina. Muy bien. Amida. Ciclopentilamina. Muy bien, excelente. Entonces ahí con lo que es nombre de lo que son las aminas primarias, la que solamente se reemplaza un hidrógeno, ¿tá? Ahora vamos con las aminas secundarias. Vamos con las aminas secundarias. Es la que reemplaza a lo que son dos átomos de hidrógeno. Entonces tenemos acá CHT. Ya. Ahí, entonces tenemos ahí lo que es una amina secundaria. ¿Qué es lo que pasó? Reemplazamos esos dos átomos de hidrógeno por radicales alquilo. Para poder nombrar a estas aminas secundarias o terciarias, en este caso solo secundarias, se toma en cuenta al radical que tenga más carbono. Tenemos aquí a dos, tenemos este y tenemos este de aquí. ¿Cómo se llama este de aquí? ¿Radical cuál? Etil. Muy bien, radical etil, excelente. Ahora el de acá, radical cuál? Propil. Muy bien, radical propil, muy bien. Ahora tenemos etil y propil. ¿Cuál de los dos tiene más cantidad de carbono? Mayor número de carbonos en su estructura. El propil. Entonces, a este lo vamos a dejar como cadena principal, por así decirlo, porque les digo, es un decir nomás, porque igual sigue siendo radical. Como tenemos aquí al etil como sustituyente, primero va el etil. Entonces sería N-etil. ¿Por qué N? Porque hay que poner que sale del nitrógeno. Entonces, esta N me indica eso, que está saliendo del nitrógeno. Entonces decimos N-etil. Ahí sí, el nombre de la cadena principal sería propilamina. Ahí está, N-etil, propilamina. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, licenciado. Ya, entonces vamos con otro. Listo, a ver, entonces tenemos aquí, así mismo, el NH. Porfa, el audio. Ya. Aquí tenemos otro compuesto. Ahí. Asimismo, se toma como cadena principal quien tenga más átomos de carbono y el que tiene menos son los radicales. A ver, ¿cuál sería aquí el que tiene más átomos de carbono? A ver.
Tenemos aquí un radical y acá tenemos otro radical. Para que se les haga más fácil, vamos a identificar. Entonces tenemos al de aquí. ¿Cómo se llama este radical? Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. A ver. Butil. Butil, muy bien. El radical butil. El de acá. Recuerden que los lados es la cantidad de carbonos. Cuando vemos así tipo figuras geométricas, cada lado representa un átomo de carbono. Este tiene, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería un... ¿Qué sería? Un... Exteno. O ¿Cuál sería? ¿cómo se dice? Hepteno. No, la figura. Sí, por eso. ¿Cuál Hexa. sería? No. Primero, ¿qué es? Un... Ciclohexeno. Es un ciclo. Muy bien. El prefijo está bien, pero te falta la terminación. Recuerden que estos no son alcanos, ni alquenos, ni alquinos. Son radicales. ¿Sería un ciclo? ¿Ciclo? A ver, veamos el 6. El 6 termina, el prefijo es este. Y la terminación es il. ¿Sería ciclo? Exil. 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 Ciclo exil. Muy bien. Entonces sería un ciclo exil. Ok, entonces tenemos un butil y un ciclo exil. ¿Cuál sería el que tiene la cantidad de carbonos más grande? ¿Cuál tenía más cantidad de carbonos? ¿El butil o exil? El ciclo exil. Ya, entonces este X sería la cadena principal. Entonces ponemos al butil como radical. El nombre de este compuesto sería N-butil. Ciclo exil amina. Entonces tenemos aquí el N-butil ciclohexil amina. Ok, entonces con eso con las aminas secundarias. Ahora vamos con las aminas terciarias, que son las que reemplazan los 3 átomos de hidrógeno de la molécula de lo que es el amoníaco. Entonces tenemos aquí... ¿ah? Tenemos aquí, y se va la unidad al nitrógeno. Asimismo, tenemos acá unidad al nitrógeno y pongámosle para abajo. Ya. Ahí, ¿cómo se llamaría ese compuesto? Ciclobutano. A ver, vamos a hacerlo parte por parte. Entonces, al de aquí, ¿cómo se llama este radical? Es el más fácil. Tiene uno solo. Sería a ver, ¿cómo se llama este? El CH3 se llama metil. Metil, ok. Este es el metil, correcto. Acá tiene 2.
¿Cuál sería? Propano. Tiene 2. Etil. Etil, muy bien. Ahora acá, ¿cómo se llamaría este radical? Ay, ¿cómo se llama este radical? Ya, ciclo. Butano. No es butano. Los 4 carbonos. Y que termina en til. Ciclobutil. Entonces tenemos un etil, un metil y un ciclobutil. De los 3 radicales, ¿cuál tiene más carbonos? ¿Cuál tiene más carbono? ¿El etil, el metil o el butil? El butil. El El butil. butil. Entonces, ese quedaría como nuestra cadena principal. Ahora, para poder nombrarlos esto, tenemos etil y metil. Cuando tenemos así 2 radicales alquilos, tanto en lo que es sustituyendo los demás hidrógenos, vamos por orden alfabético. En este caso, tendríamos primero al etil y luego va el metil. Entonces, ponemos N, no se olviden de la N, N-etil, N-metil, ciclobutilamina. Uh-oh. Listo. Entonces, ahí está el nombre del compuesto. N-etil, N-metil, ciclobutilamina. ¿Hasta ahí? ¿Entendimos? ¿Estamos claros? ¿Preguntas, chicos? ¿Chicas? ¿Preguntas? ¿Entendimos? Solo nos falta practicar la tabla. Claro, es practicar, sí, chicos, no se olviden, inclusive lo pueden hacer ustedes mismos ahí, así tal como le hice, de esta manera sencillita, porque ustedes, si la buscan en internet, la van a buscar con los alcanos, alquenos, alquinos, por eso es más fácil solo aprendernos esto, y la terminación es dependiendo que estemos trabajando, ¿verdad? En esto solo estamos trabajando lo que son radicales alquilos, por eso todo es terminado en il o en hilo, pero preferible en il porque es lo que más se utiliza. Lo único que hacemos es unirlo. Tenemos el metil, etil, propil, etcétera, ¿verdad? Y el resto sí ya es cuestión de recordar clases anteriores, porque si se fijan, por más compuesto nuevo que veamos, las reglas van a seguir siendo las mismas. Casi no varían las reglas, se utilizan los mismos prefijos y los mismos sufijos, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿tenemos alguna otra pregunta, inquietud? La siguiente semana continuamos con lo que son las amidas. Recuerden que tenemos aminas y tenemos amidas. La siguiente semana vemos las amidas, así mismo practicamos y la que sigue ya hacemos lo que son ejercicios, tanto lo que es en clase como lo que es tarea. Porque para la tarea del día de esta semana tenemos un video con preguntas y respuestas. Así mismo ustedes ya saben la dinámica, realizan la actividad, al finalizar el puntaje que les aparece, le hacen capture y es lo que suben aquí en lo que es la prueba de la tarea. ¿Ya? ¿Entendimos? ¿Me indican? Ok, perfecto, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, esto sería todo. Los que pueden me ayudan con la cámara, porfa, ya para tomar la fotito. Gracias, licenciada, por tener paciencia. Ah, no, tranquila. Esto ya es